Sí, le damos muchas gracias a usted, a quien ya se conectó a esta transmisión de esta fecha, 3 de mayo. Y entonces, en la gracia de Cristo, estamos conscientes de que no pudiéramos haber alcanzado la libertad sin el Señor Jesucristo, sin la gracia que nos ha sido dada en Él. Así que bendito sea su santo nombre, y usted, dichoso, dichosa, que puede estar aquí a través de estos medios modernos de comunicación, juntarnos, reunirnos para celebrar esa libertad que tenemos en Cristo. Además de esto, tenemos la buena noticia para todos los hermanos de Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe. Hoy estamos transmitiendo también en este caso, la aplicación de YouTube. Estamos invitando a todos aquellos para que al recibir la señal también la reenvíen, inviten a otros para que puedan ser bendecidos con las reuniones que de aquí en adelante, hasta donde el Señor permita, estaremos realizando para el conocimiento del Señor en el corazón de los creyentes. Así que esta mañana vamos a tener un corto tiempo de alabanza. Vamos ya habiendo arrancado el programa, vamos a tener un tiempo de alabanza y luego vamos a participar de los elementos de la comunión y vamos a explicar algunas cosas trascendentales en cuanto a eso, y luego explicaremos dos pasajes específicos que tienen que ver con el gozo del Señor en nuestras vidas, porque Él sabe que le amamos, que le buscamos, que le necesitamos, y definitivamente estamos dispuestos a vivir, incluso a morir para Él. Eso nos dice el libro de Romanos capítulo 14. Estamos dispuestos a vivir y a morir por causa de Cristo. Así que bienvenidos, y esta mañana nos quedamos en el tiempo de la alabanza. Hoy hemos invitado a hermana Patti Villatoro, que nos va a compartir. Le damos una cordial bienvenida. Y tenemos a Hamilton Chung Santizo para que ejecute con las teclas aquí la música necesaria para que usted y yo todos cantemos celebrando al Señor. Gracias. Esta mañana seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. Bienvenida, hermana Patti. Gloria a Dios. Es un gusto estar aquí, un privilegio grande el poder estar aquí. Sabemos perfectamente que el Señor se merece toda la honra y la gloria, y esta mañana queremos cantarle al Señor, glorificar su nombre, porque sabemos que Él se lo merece, pero sobre todo sabemos que Él ha hecho cosas grandes en nuestras vidas durante este tiempo, y sabemos que Él de verdad está con nosotros y es fiel. Entonces, por favor, ahí en su casa, adoremos al Señor, glorifiquémoslo, porque Él se merece la honra. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida.
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Gloria al Señor. Y en este momento podemos levantar nuestras manos y darle la honra y gloria al Señor, porque nosotros sabemos que Él se lo merece. Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Él está con nosotros, está en nuestro corazón. Su Espíritu Santo mora en nosotros y podemos libremente poder levantar nuestras manos y agradecerle al Señor todas las cosas que ha hecho y su presencia en nuestras vidas. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida
con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, que me amas, me amas. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por llenar nuestras vidas de esa paz que sobrepasa el entendimiento. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, retomando el tiempo para esta hora, en este llamado de estar juntos en la fecha 3 de mayo, hoy vamos a compartir, en primer lugar, el conocimiento de la palabra, la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús y el entendimiento de su santa palabra. El primer escenario en el cual nos vamos a poner siglos atrás, ¿sí? Más de 25 siglos hacia atrás, estamos hablando de aquel momento en el cual Dios le revela una palabra a su siervo Moisés y también a Aarón, el sumo sacerdote constituido por Dios también, el primer sumo sacerdote en la historia del pueblo de Dios. En el capítulo 12, leemos allá en el libro de Éxodo, y este es el primer escenario, le digo, donde vale la pena este día que nos pongamos para que entendamos, así es, se llama nuestra reflexión de hoy, entendiendo y disfrutando la libertad que nos ha dado Dios, entendiendo y disfrutando nuestra libertad. Eso es algo esencial, algo básico, porque necesitamos entenderlo bien, pero a la par de esto necesitamos disfrutarlo lo suficiente para que podamos ser felices con el Dios eterno que nos ha creado y el que nos ha redimido, para que la obra de Dios sea completa en nosotros. Esta palabra está en el capítulo 12 del libro Éxodo y leo solamente 4 versículos. Escuche usted esto. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Este pasaje bíblico es esencial para entender una cosa. En la Biblia no todas las cosas están dichas. Algunas tienen que inferirse de los textos. Estos registros que existen desde siglos atrás, vale decir, es la primera escritura con la cual el pueblo de Israel se guió. Es importante entender esto. Dice la historia
de cuando Dios estableció la primera de las 7 fiestas de Jehová, la Pascua. Esta primera fiesta fue establecida como una señal para que el pueblo de Israel conociera la libertad a la cual iban a estar llamados, habiendo sido sacados de la esclavitud en Egipto, que fue un poco más de 400 años. Sepa usted esto, hubieron quienes nacieron en la esclavitud y murieron en la esclavitud y nunca conocieron un solo día de libertad. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que usted entiende la diferencia entre esto. ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué es la libertad? Usted, yo creo, entiende la diferencia, aunque muchos de nosotros hemos estado en estos dos campos de la vida, algunos todavía no disciernen, pero es importante que el discernimiento venga a través de que nosotros celebramos la comunión, porque en esta comunión celebramos la libertad que nos ha dado el Señor, no solo del mundo y del pecado y de la muerte, sino que nos ha llamado a un nuevo estilo de vida, un estilo en el cual nosotros estamos gozosos y plenos, creciendo, como dice la primera carta a los Corintios, creciendo en el Señor siempre. Esto básicamente existe aquí para que nosotros entendamos que la Pascua que fue celebrada en aquel entonces y que cada mes nosotros la recordamos a través de este acto que hacemos, esta celebración que hacemos, la hacemos realmente no para estar atados a una religión, sino la hacemos para tener una rememoración, un entendimiento, un recuerdo de lo que fue pagado aquel día, de lo que fue hecho. Este pequeño cordero que era tomado por cada familia para ser sacrificado, para recoger su sangre, y esa sangre históricamente fue puesta allá en la casa de cada uno en Egipto todavía, en la esclavitud, y fueron puesta la sangre en los postes y en el dintel de la puerta como una señal para que cuando viniera el espíritu de muerte a traer a cada uno de los primogénitos allá en Egipto, las casas que estaban señaladas con la sangre pascual no fueran atormentadas con la muerte de su primogénito. Esto es esencial que nosotros lo entendamos cada vez más y entendemos nosotros que esta mañana vamos a compartir solo un poco porque no podemos darlo todo en una sola sesión, pero sí le invito para que usted, amado, amada, usted pueda realmente hacer un estudio sobre esto. Y si fuera posible que usted entrara a sacar un discipulado de esto acerca de la fiesta de la Pascua, que usted lo haga plenamente para vivir en la justicia y en la salvación que Jesucristo nos ha dado a nosotros los que vivimos en este tiempo, a los que hemos alcanzado, según dice la Santa Escritura, los fines de los siglos. Aquí estamos entonces regresando siglos atrás hasta el tiempo aquel en el cual Moisés y Aarón recibieron esta instrucción para darla luego a los del pueblo de Israel que estaban a punto de salir de la esclavitud y tomar rumbo hacia la tierra prometida. Históricamente nosotros no conocemos muchos datos de eso. Muchas personas no conocen que fueron miles de personas los que salieron de allá. Los teólogos estudiosos de los textos bíblicos dicen que aproximadamente fueron 3 millones de personas los que salieron en este gran éxodo de la esclavitud a la libertad. Pero precisamente nosotros ahora lo celebramos y lo hacemos con una copa que contiene líquido representante del vino aquel que fue servido y que ahora representa la sangre del Cordero Pascual, pero no de ese Cordero esencialmente, sino la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ya vamos a llegar al segundo escenario. Estamos todavía en el primero, en el escenario inicial de la Pascua, que es en Éxodo 12. Tomamos la copa y tomamos también un pequeño trozo de pan que representa el cuerpo de Cristo, pero también representa que aquel cordero que murió, el primero de los corderos que murió allá en la Pascua inicial y después en todas las veces que ellos lo recordaron, representa
que aquel cordero pagó con su vida para que otros vivieran. Nosotros hoy estamos agradecidos de que podemos disfrutar en este tiempo y por todos estos siglos, disfrutar que ese sacrificio se hizo también para beneficiarnos a nosotros, no solo a aquellos, los de aquel entonces, sino a nosotros ahora en este pleno tiempo, entendiendo las cosas y aún mirando las cosas porque estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Y esto lo desearon ver, muchos lo desearon ver y nunca lograron ver nada. Nosotros estamos en el tiempo que nos permite ver las grandes señales anunciadas por el Señor en su palabra. Y hoy estamos aquí celebrando básicamente el acto inicial con el cual encontramos la salvación en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, haciendo una pausa en lo que estamos explicando, tenemos aquí servidas las copitas y los pequeños trozos de pan para que cada uno lo pueda tomar. Usted, hermano, que recibió el aviso de que íbamos a celebrar esto y que tenía que hacerlo en su casa con su familia, le voy a decir algo que pocos pastores han comentado a través de las cámaras y las enseñanzas que han habido en todo el tiempo. Hay muchas congregaciones en las cuales a la hora de celebrar la Santa Cena o la comunión, como se le llama, se les permite solamente participar de la comunión a las personas que son casadas y a las personas que son bautizadas y que dicen ser creyentes en Cristo. Muy bien, pero dígame usted dónde está esto en el capítulo 12 de Éxodo, donde se puso límite a las personas que debían tomar la Pascua. ¿Solo los adultos podían comer de aquel cordero? No. Se entiende que el pasaje está diciendo aquí que si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, la familia está compuesta por papá, mamá y los hijos. Y si ellos, siendo 3, 4 o 5, no alcanzaban a acabarse el cordero que habían escogido, tenía que comunicarse con su vecino inmediato y ponerse de acuerdo con ellos para ver y hacer la cuenta de la cantidad de carne que cada quien podía comer, porque no podía quedarse una parte del cordero sin ser consumida. ¿Qué verdad sacamos de aquí? Que los niños también participaban de aquel cordero que era sacrificado. Que tanto los adultos como los niños, tanto los hombres como las mujeres, todos ellos participaban de esta celebración de la Pascua. ¿Por qué entonces nosotros en el curso del recorrido de la iglesia hemos visto que algunos ponen requisitos para tomarla? ¿Por qué? Porque no hay la suficiente fe para creer que los niños son capaces de creer y de entender muchas veces mejor que los adultos. ¿Por qué vamos a limitar que los niños no participen de algo que también a ellos les va a promover la libertad? Una vez me cuestionaron algunas personas diciendo acerca de la celebración de la Santa Cena en la comunidad de fe donde estamos. Y no creyeron en su corazón que lo hacían los niños también con nosotros los adultos. Y me dijeron, pero los niños no deben participar de la Santa Cena. Y yo les dije, con todo respeto, pero yo no leo así en la Biblia. La Biblia no me indica a mí que los niños no participen de la Santa Cena. Es que ellos son muy pequeños y no entienden. Tal vez ellos entienden más que nosotros, fue mi respuesta. Porque Jesucristo jamás hizo a un lado a los niños. Él dijo en todas las cosas, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Y precisamente este campo de fe tiene que ser abierto en nuestro corazón, entendiendo la Pascua. Que este cordero que fue sacrificado, los niños pequeños de la casa también debían comer de eso. Y la historia cuenta que tenían que comer esta carne del cordero asada al fuego, ninguna cosa cocida en agua y ninguna cosa cruda, y la debían comer toda. Y lo que no se come del cordero lo tenían que juntar para quemarlo, ofreciendo un holocausto completo. La víctima se terminó. ¿Sabe por qué? Porque en profecía el sacrificio de Cristo fue total. El Cordero de Dios fue entregado de manera total. Y esa verdad sacamos nosotros hoy para nuestro bien. Y le invitamos que usted participe de esto. Si usted
tiene a sus niños en esta reunión y ellos están ahí, deje que participen. Ellos tienen que tomar un pequeño trozo de pan y una pequeña copa de líquido que representa el vino, la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque por ellos también el Cordero fue a la cruz. Porque también por ellos Jesús murió. Porque también ellos alcanzan la libertad en Cristo. Y no hay uno que no la alcance si tan solo empieza por abrir su corazón a la enseñanza de Dios en su palabra. Es ahí donde hacemos el paréntesis. Este pequeño trozo de pan, y hay personas aquí conmigo, usted sabe que no está permitida la reunión de gran número de personas, pero los que estamos aquí vamos a participar. Yo tengo aquí las pequeñas copitas con los trocitos de pan, para que tomen su pan y su copa, y que puedan entonces celebrar conmigo, los que estamos aquí, el acto de la libertad a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que esa gracia, que ese poder, que esa justicia que se derramó en la cruz y que nos hace santos y perfectos a nosotros los seres humanos, falibles, en la gracia de Cristo podemos entender: Jesús murió por mí, se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Lo que dice Gálatas 2:20, se lo recuerdo otra vez: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este pequeño trozo de pan solo simboliza el cuerpo de Cristo. En ninguna medida es el cuerpo de Cristo. Simboliza. ¿Por qué? Porque Él se entregó por todos. No por unos nada más, sino por todos. No por los judíos, sino por todos los habitantes de este planeta, de este mundo. Entonces ahora nosotros entendemos que cuando hemos depositado nuestra fe en Él, y cuando esto el Señor lo garantiza, lo hace precisamente para que, poniendo nosotros fe en este sacrificio, y más adelante va a poder entenderlo usted mejor, poniendo en esto, escapamos de aquella esclavitud que nos estuvo atrapados por muchísimos años. ¿Sí? Yo vine al conocimiento de Cristo cerca de los 28 o 29 años de edad. Recuerdo cómo vivía, eso no se me ha olvidado. Recuerdo qué creía. Pero ahora me doy cuenta de que el conocimiento de esta palabra realmente es todo, porque es muchísimo más de lo que aquel entonces yo religiosamente practicaba. Esto no es Jesús. Jesús es verdadero, sí, pero esto lo representa como en la cruz, en su muerte, su cuerpo clavado, su cuerpo sacrificado. Si usted tiene un cuaderno de notas, escriba Isaías 53. Ese capítulo lo debe leer. Ese capítulo lo debe orar. Ese capítulo lo debe entender para entender qué hizo Dios a cambio de libertarnos a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Esto, el pan, representa el cuerpo de Cristo. Y los que estamos aquí participamos de él porque tenemos fe en Jesucristo, que se entregó por nosotros. Y a él sea la gloria, y en el nombre de Jesús tomemos el pan. La Escritura marca de que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, unido a su sangre derramada en la cruz. Podemos nosotros tener esperanza de salvación eterna y del perdón definitivo de nuestros pecados. Ya los pecados no nos condenan, ya los pecados no nos atrapan, ya la ignorancia no tiene por qué reinar en nosotros, porque esta copa, sí, dijo Jesús en el capítulo 11 de 1 Corintios, en el versículo 26, esta copa es mi sangre. Y en este caso la sangre
de Jesucristo ofrecida en el Calvario fue derramada y ahora resulta como un acto profético para que nosotros los que creemos nos gocemos. Así que tomamos la copa en el nombre de Jesucristo y para gloria de Dios, disfrutando nosotros nuestra libertad en Él. Tomamos la copa en el nombre de Jesús. Su sangre toda fue vertida desde la cruz, gota a gota, para que nosotros ahora estemos gozosos, felices, disfrutando plenamente de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La salvación no se trata de lo que tú y yo hagamos por nosotros mismos, de nuestros esfuerzos humanos o de nuestros esfuerzos religiosos. No se trata de eso. La salvación se trata de lo que Jesús hizo por ti y por mí, entregándose por entero en la cruz, entregando todo su ser, no reservando nada. Es el pasaje bíblico que dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, y el Hijo se entregó por entero. Esa palabra hijo es con H mayúscula para distinguirnos de todos los hombres, porque Él es especial. Jesucristo de Nazaret, lleno de gloria, lleno de honra, lleno de grandeza, se entregó lo más grande por todos nosotros los seres humanos que lo necesitamos, que lo amamos y que estamos dispuestos a servirlo ahora con todo nuestro corazón. El primer escenario no se nos puede olvidar, es el escenario de la Pascua. La Pascua primera, la Pascua original, la Pascua con la cual un pequeño cordero de 1 año sin defecto tenía que ser entregado para que cada familia recordara esto durante todo el tiempo de la peregrinación, de que alguien había muerto para que ellos pudieran ser salvados y libres. Ahora nos venimos al segundo escenario. Este primer escenario debiera ocuparnos prácticamente 3 horas de estudio, mínimo. El segundo escenario lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. En este escenario está Jesucristo de Nazaret, el unigénito Hijo del Padre, y está en un lugar donde estaba descansando cuando le llegó una visita en la noche. Un personaje importante de los religiosos de aquel entonces lo visitó. Se llama Nicodemo. Y entonces nos ubicamos en el segundo escenario, en el capítulo 3 y versículo 18. De este diálogo que está ocurriendo, nosotros vamos a sacar una productiva ganancia. Realmente un deleite, en el sentido en que nosotros vamos a disfrutar lo que representa lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y que es como que hoy mismo nos lo está diciendo frente a nosotros y a nuestros propios oídos. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Hablándole, le dice, el que en él cree, y está hablando del Hijo de Dios, que para entonces era una promesa para el pueblo de Israel. El que en él cree no es condenado. ¿Se da cuenta por qué es necesario creer cosas tan básicas como que en un pequeño trozo de pan hay una representación esencial del Hijo de Dios, del Cordero de Dios? Por eso dice, el que en él cree no es condenado. Escuche, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús está definiendo de una vez y para siempre en qué consiste la salvación y en qué consiste la condenación. Le digo que Dios no está interesado en condenar a nadie. Eso no es el oficio de Él, ¿sí? Pero nosotros debemos entender básicamente que la salvación tiene bases sólidas, bases inconmovibles,
desde aquel día que fueron constituidas esas bases hasta el día de hoy y para siempre, las bases permanecerán. Entonces, está hablando aquí de que la luz vino a los hombres. Sí, el entendimiento vino a los hombres y los hombres, ¿qué hicieron? Dice que huyeron de la luz y buscaron las tinieblas, las sombras. ¿Qué le dice Dios a Nicodemo? Que el que no le recibe, el que no cree, permanece en tinieblas y ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Pero es esencial que usted escuche dos versículos más, es el versículo 20 y 21, con lo cual terminan las palabras de Jesucristo en esta oportunidad con Nicodemo. Le dijo dos definiciones interesantes. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Eso está muy claro, está muy entendido. Pero dice una cosa más, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Sí, a la persona inocente usted sin duda ha oído este comentario popular. Sí, se escucha muchas veces en la calle. El que nada debe, nada teme, dice. Es exactamente esto, porque yo no debo tener ningún temor que mis obras sean sacadas a luz si mis obras son buenas, si mis obras son hechas en Dios. Pero si mis obras son obras de impiedad, obras de maldad, obras de perversión y pecado, entonces me va a dar pena que sean sacadas a luz, porque las obras no son hechas en Dios. Por eso es que miramos en la historia de todos los pueblos, ahora ya no solo en Guatemala, miramos historias que también en las naciones grandes y poderosas, en los Estados Unidos, aquí está con color amarillo, ¿sí? En el país que está de rojo ahí en Rusia, en todos estos otros países que decoran con colores el mundo, en todas las naciones han habido estadistas, políticos y dirigentes de las naciones que han hecho este trabajo con perversión, con manipulación, con mentira, y la condición del mundo está así por causa de eso. Si los gobernantes de las naciones hicieran las cosas como debieron hacerlas, como lo explica la palabra de Dios, el gozo de toda la tierra sería realmente maravilloso. Pero como las obras de los hombres han sido hechas en oscuridad y son malas, entonces uno descubre eso hasta que las personas ya no están en su puesto. Estaba viendo hace poco un video que cuenta la historia, mucha historia de Estados Unidos, y me estaba dando cuenta de que el narcotráfico, que ha pesado mucho para nuestro siglo y para muchas personas, muchas de ellas ya murieron los jóvenes, estaba ahí sí que creyendo con toda confianza que ese archivo de video que vi, ese documental, el narcotráfico ha existido en las naciones porque los mismos mandatarios de las naciones, los mismos presidentes, le han autorizado a los narcotraficantes a transportar su producto y llevarlo a las naciones. Por un lado pareciera que lo están atacando, pero por otro lado lo están favoreciendo. Mientras que capturan uno o dos vehículos que van cargados con droga por aquí, por otro lado les están pasando 10 vehículos llenos de droga. Pero ese es un convenio entre ellos, entre gobernantes y narcotraficantes. Y uno se sorprende y dice, ¿por qué no se puede acabar con eso? Pues porque lo están favoreciendo las mismas leyes y los mismos que gobiernan. Esa es por la condición por la cual el mundo está como está, porque las obras de los hombres han sido hechas en maldad. Pero si una persona ha gobernado bien, si una persona ha hecho bien su trabajo o la delegación de responsabilidad que le fue puesta, no tiene pena que sus obras sean puestas en luz. En la República Mexicana, que aquí está de color naranja, los 5 presidentes que pasaron ya en el turno anterior, ahora que se hizo una investigación hace poco, acaban de aparecer también ellos manchados
con convenios hechos con los narcotraficantes de esa zona. Entonces no nos sorprende a nosotros que hayan asesinatos, que hayan secuestros, que haya violencia de tal tipo. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres han sido hechas en la oscuridad, en las tinieblas y en la maldad. Parece que el plan está perdido, pero no se olvide, en control de todo hay uno que es soberano, es Dios. Él está permitiendo ciertas cosas y él mira desde la Biblia, me muestra a mí a un Dios que lo vigila todo y que pesa los corazones y que al final en el juicio va a exponer a cada uno cuando saque a luz las obras. Y ahora nos ponemos en el tercer escenario. Venimos entonces al segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Este tercer escenario nos va a permitir ver y agradecer lo maravilloso de Dios que Él lo permitió y lo planificó para nuestro bien. Capítulo 2 del libro a los Hebreos. Es una carta maravillosa que no tiene paternidad literaria y que aunque nosotros más o menos suponemos quién puede ser el autor, como no lo dice, vamos a reconocer que el Espíritu Santo hizo un trabajo maravilloso en dejarnos conocer a nosotros esta historia para con su pueblo, los hebreos, y para con nosotros, los de la iglesia, los de las demás naciones que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos en el capítulo 2 y versículo 14. Y este es un pequeño resumen. Yo solamente le digo, usted también tome nota de todo para poder realmente hacer un estudio personal y crecer y desarrollarse y desafiarse a sí mismo con el conocimiento de la palabra para llegar a ser lo que Dios ha establecido en su sola potestad que a usted le corresponde. Y estamos entonces leyendo, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavitud. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta parte de la Biblia nos ayuda a entender que necesitamos comprender que este pasaje que el libro a los Hebreos nos cuenta es esencial para que nosotros ahora comprendamos el sacrificio pascual del cual ya leímos en Éxodo y el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora aquí en Hebreos se nos aclara de que por cuanto nosotros, sus criaturas, participamos de carne y de sangre, Dios también participó de lo mismo. ¿Cómo? Tomando un cuerpo como el nuestro, tomando un cuerpo humano tan semejante al de nosotros. Le repito la lectura, dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Quiere decir que cuando en Mateo capítulo 3 nos cuenta la Biblia la historia de que Jesús fue tentado en su naturaleza humana como nosotros los demás hombres en el mundo. Él no fue tentado estando él en el poder de Dios. Fue tentado en las limitaciones humanas. Y las tres tentaciones que el adversario nuestro y adversario y enemigo de Dios le presentó fueron las más potentes que tenía para poder hacer caer a Jesucristo de su ministerio. No lo logró, porque usted sabe que Jesucristo venció por la palabra de Dios. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y en este pasaje se nos está mostrando que Jesucristo, habiendo sido tentado, habiendo sido oprimido y casi vencido, porque realmente el enemigo pensó que lo podía lograr, si no, no lo hubiera intentado. Pero nosotros debemos entender que Jesucristo venció en todo y para siempre. ¿Cuáles son dos verdades que le quiero decir a partir de esto? Primera, el diablo está vencido. El diablo está vencido para siempre. No, usted no tiene por qué pelear con el diablo, porque Jesucristo ya lo venció. Usted ya no tiene que batallar con él. Tiene que batallar con el sistema de cosas que en el mundo operan, el sistema mundanal que existe en el medio donde vivimos. Pero esencialmente Jesucristo venció a Satanás y lo venció para siempre. Nosotros ahora tenemos la conciencia clara, no perdamos el tiempo peleando contra el diablo, porque es un enemigo vencido, es un enemigo que ya no tiene poder. ¿Sabe cuál es el enemigo contra el cual tiene usted que luchar y vencerlo? Su propia naturaleza, su propia humanidad. La Biblia le llama concupiscencia, los deseos naturales de hacer las cosas de mala manera. Esa intención de mentir que usted tiene, esa intención de robar, esa intención de adulterar, esa intención de hacer las cosas de un modo maligno. Pero ya no le echa la culpa al diablo. El diablo, la Biblia a mí me muestra que ya está vencido y ya está juzgado. Y ya está determinado su final también. Pero tenga cuidado, porque muchas veces sentirse usted en el poder de que ya está vencido el enemigo, lo que puede hacer fácil es que usted se ponga y se exponga cerca para que la corrupción de él le llegue a usted. Yo quiero leerle este mismo pasaje en una paráfrasis que a nosotros nos fue entregada muchos años atrás, se llama la Biblia al Día, y esta fue hecha precisamente para un ministerio precioso que se desarrolló por mucho tiempo, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que se conoció aquí con nosotros como Alfa y Omega. Aquí voy a requerir mis lentes que están en el maletín, no los tengo a mano porque no los saqué cuando vine, pero porque la letra es pequeña, pero la forma de esta escritura nos permite a nosotros conocerlo un poco mejor para que podamos entenderlo. La escritura debemos entender. Si no la entendemos, sería como que estuviéramos todavía en el ambiente de religión que nos gobernaba antes, porque en la religión se nos hablaba hasta en un idioma que no entendíamos y se hacían muchas cosas que no comprendíamos. ¿Por qué? Porque se nos trataba como ignorantes, pero dejamos de ser ignorantes. La luz de Dios vino a nosotros y nos hizo comprender su amor y nos hizo comprender su grandeza. Y ahora vivimos en esa libertad y la disfrutamos. Entonces, leo ahora en una versión diferente. Dice, como nosotros, los hijos de Dios, somos seres de carne y hueso. Nació como ser humano, Cristo nació como ser humano de carne y hueso también, porque solo siendo un ser humano podía morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Solo así podía librar a los que vivían siempre en esclavitud por temor de la muerte. Sabemos que él no vino como ángel, sino como ser humano, como judío. Era necesario que fuera en todo como nosotros, sus hermanos, pues sólo así podía ser misericordioso y fiel sumo sacerdote nuestro ante Dios, misericordioso para con nosotros y fiel para con Dios, al expiar los pecados del pueblo. Y puesto que él mismo experimentó lo que es el sufrimiento y la tentación, escuche lo que dice este pasaje. Él experimentó esto que es el sufrimiento y la tentación, sabe lo que significa y que puede socorrernos maravillosamente en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones. ¿No le parece que este idioma escrito aquí muy claramente
puede hacernos a nosotros entender el amor tan grande que Dios tuvo para enviar a su Hijo a la cruz del Calvario? ¿Será que es necesario que entonces nosotros le recibamos? ¿Será que es necesario que le creamos? ¿Será que es necesario que le amemos y que nos depositemos en sus manos de una manera total? Sí, yo creo que es precisamente lo que debemos hacer hoy. Tenemos tres escenarios. El escenario inicial con lo cual la Pascua fue establecida, allá en Egipto, antes de salir desde Egipto para la tierra prometida, para Canaán. Ahora tenemos el mensaje que Jesucristo le entregó a Nicodemo, el mensaje de que aquel que cree, sí, aquel que practica las cosas que Jesucristo le enseñó, él es salvo, no vendrá a condenación. De que aquel que se opone a las cosas de Dios, aquel que se opone a la verdad, aquel que niega la existencia de Dios o del misericordioso poder del Jesucristo Salvador, ese ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿No le parece a usted que el Evangelio es algo claro? No es algo nebuloso, no es algo inentendible. El Evangelio es totalmente claro. Es como salir al mediodía. No necesita usted una linterna al mediodía, porque se entiende la voluntad de Dios con facilidad. Jesucristo participó de una naturaleza como la suya, con los líquidos vitales que usted y Jesucristo tenía también en su momento. Tenía lágrimas, tenía sangre, tenía saliva. Tenía todo un ser humano como el suyo, como usted y como yo, entregado en la cruz, para que a través de él tuviéramos amplia y generosa entrada en la presencia del Padre por el poder de aquel Salvador que había hecho la obra de redención en plenitud. ¿Qué debemos hacer hoy? Ya tomamos los elementos de la comunión. ¿Qué debemos hacer hoy? Debemos agradecer. ¿Y qué otra cosa debemos hacer? Disfrutar la libertad que se nos dio de manera gratuita. Así que no tiene usted por qué estar esclavizado todavía, amarrado a una religión, amarrado a una silla, a una butaca. ¿Está usted inmóvil? ¿Está usted temeroso? No, no esté temeroso, esté confiado. Y esté confiado de que esta situación, no le hemos dedicado tiempo hoy porque no lo merece, esta situación que el mundo padece, tanto que habla la gente de eso, mejor hablemos de Cristo, del Cordero de Dios que nos amó, que nos perdonó, que nos santificó y que nos glorificó y que por su medio nos hizo plenamente felices. Él es el que merece nuestra atención y le invitamos a usted que si no ha abierto su corazón a Cristo, lo haga hoy. Abra su corazón. Abra su corazón, yo se lo suplico que lo haga. Invite a los de su familia, a los de su casa que vengan. Haga usted lo que hizo otro, un gentil en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Lo que hizo él, un centurión romano, Dios lo llamó para que creyera y él invitó a toda su familia y a sus amigos para que se reunieran en su casa. Y ese centurión escuchó la palabra de Dios y cuando la escuchó una sola vez de boca del apóstol Pedro, ese día abrió su corazón y ese día fue lleno del Espíritu Santo. No se limite usted. Abra su corazón y crea. Sí, ya no crea en cosas de religión, ya no crea en cosas que lo han engañado por 10, 20, 30 años, pero crea en Cristo y cambie dinámicamente su vida de fe a partir de hoy. ¿Cómo se hace esto? Sencillo, con una oración sincera, con plena certidumbre de fe, como dice la misma escritura, de que usted está abriéndole su corazón a Dios y Dios mismo va a entrar a su vida y le va a transformar desde dentro. No le va a poner un maquillaje, no le va a poner algo solo por el exterior, sino le va a cambiar desde dentro sus motivaciones y sus prioridades. Todo va a cambiar en cuanto a usted. Y en la gracia de Cristo, yo invito para que todos podamos orar
y podamos creer que esto, escrito desde siglos atrás y para el día de hoy también, es algo novedoso que puede guiar nuestra vida a la plenitud de la comunión con Dios, el Padre, con Jesucristo, nuestro gran Salvador, y con el Espíritu Santo, el representante del Hijo de Dios aquí con nosotros y para siempre en la vida de la iglesia. Oramos un momento. Yo le invito que usted, si está en familia, como es su propia familia, tome de sus manos, allá hagan un pequeño círculo en la oración y reciba la bendición de la presencia de Dios, porque Dios es Dios de familia. Dios es Dios de comunión familiar. Hágalo. Y en la gracia del amor de Dios en Cristo, sea y déjese de ser transformado también en el poder de su nombre. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en gloria, te damos muchas gracias de que el plan está claramente explicado para nosotros hoy. No hay una sola letra perdida. No hay una sola cosa que tú hayas hecho que no entendamos, porque ahora entendemos que en este sacrificio para nuestra libertad lo invertiste todo, Señor. Pero gracias a Dios que ahora nosotros somos salvados por los méritos preciosos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que transforma nuestro ser diametralmente. Todo cambió, todo fue hecho bueno gracias a la voluntad del Santo Hijo de Dios que se sometió a la voluntad del Padre y que cumplió con el sacrificio como debía ser. Yo ruego, Señor, porque en este tiempo que nos estás permitiendo, la cosecha de almas sea mucha, que sean muchos los que abran su corazón, que dejen de vivir por las normas tradicionales, por las costumbres o por las fórmulas religiosas y que dejen de vivir de formas y maneras engañosas para que puedan abrir su corazón a la verdad y ser salvos. Gracias, Señor, porque los medios de comunicación que ahora estamos usando rebasan fronteras, no tienen limitaciones. Y la gracia de tu amor nos ayude para seguir adelante, Señor. En el santo y bendito nombre de Jesucristo, Señor nuestro, sean benditos todos. Amén. Queremos entregar al final de esta reflexión algunas buenas noticias a los hermanos de Tabernáculo de la Fe que tienen algún tipo de necesidad de soporte. Estamos con todo el deseo de apoyarles. Esta semana en esta semana que terminó, estamos trabajando en ello. Estamos sacando un listado y teniendo contacto telefónico con las familias para que aquel que padezca una necesidad no sufra y no muera por ello. Les queremos apoyar. Los jóvenes de la congregación están trabajando, el Ministerio de Misericordia también lo está haciendo y seguramente el Ministerio Femenil de la iglesia, que ha sido tan vital durante los 36 años de vida de la iglesia, también harán lo suyo. Los varones por nuestro lado estamos también empeñados en querer apoyar. Así que brazos y manos nos sobran para apoyar a la gente. Gracias a Dios por eso y lo queremos hacer de todo corazón. Si usted mira este video y tiene alguna necesidad y tal vez no ha tenido una llamada telefónica, comuníquese con nosotros, por favor. Usted conoce nuestras instalaciones y le voy a dar un número telefónico básico para que usted se comunique y llamando de manera directa usted va a poder tener un apoyo directo también. Llame usted al 5693-7720 y ahí puede dejar también un mensaje de WhatsApp donde usted comunique su dirección, su nombre y su necesidad. Esperamos apoyarle con todo nuestro corazón. No tenga miedo, cree en Cristo, Él hará. Sea feliz y disfrute la libertad que Cristo Jesús compró para usted y su familia. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Aleluya.
never safe.